¿Qué tal, gente? Bienvenido de vuelta al episodio del día de hoy. Antes de comenzar, por favor, síganos en nuestro canal de YouTube. Estamos como Emprendementes. En Instagram estamos como Los Emprendementes y en TikTok estamos como Brian_Emprendementes. También sigan y compartan el contenido de nuestros patrocinadores, Más Móvil Negocios y Altos del María, y el contenido del invitado del día de hoy, que es la mejor manera de nosotros apoyar a los emprendedores. Antes de comenzar este podcast que estamos grabando, creo que hicimos un podcast antes echando cuentos. Sí, estamos echando cuentos hace una hora. De los temas electorales aquí en Panamá, pero bueno, esas son cosas que no sé. La política enciende pasiones. Sí, no podemos. Y es que tú sabes que, hermano, sé que no hemos comenzado, pero todo es política hoy en día. Los tranques, si tomas agua, si te levantas tarde, cuánto cuesta, cuánto te pagan en tu trabajo, todo es política. Y si tú no perteneces, aunque lo ignores, nunca te vas a poder esconder de ese tema. Eso decía Aristóteles, todos somos animales políticos, ¿no? Todo el mundo en algún momento tiene que convivir dentro de una sociedad y comunidad de una manera política, inclusive en su casa. Usted no le dice a su mujer que está gorda, aunque esté gorda. O cuando le preguntan, oye, ¿cómo me queda este vestido? Hermoso, mi amor, aunque le quede horrible, pero uno es político, ¿no? ¿Verdad? Estamos aquí con el señor Elmis Castillo y él es, bueno, cineasta ahora, pero antes de ser cineasta eras actor, etcétera. ¿Cómo tú entras en este mundo y qué tú hacías? ¿O siempre esto te ha gustado? Cuéntame un poquito de tu historia desde el inicio, cómo tú comienzas tu carrera y por qué quedas haciendo lo que estás haciendo. Sí, yo comencé como actor haciendo casting. Mis primeros pininos fueron en televisión como actor, pero me di cuenta que solo como actor iba a ser difícil poder surgir, así que me aprendo a escribir. Entonces escribo mis personajes para poder salir en televisión y me dan la oportunidad a través de esta plataforma, que siempre he visto la televisión como una plataforma. Hoy en día a mí me saludan desde la comarca hasta Bocas del Toro, y eso es por el impacto que tiene la televisión. Un punto de rating, la gente no lo sabe, pero son 110,000 personas. Y un programa de televisión puede tener 8, 10 puntos de rating. Mira la cantidad de gente que estamos hablando. Bastante. Sí, utilizo la televisión como catapulta y me meto en el cine porque me llamaron como protagonista de mi primer proyecto, que se llamaba Sal Si Puedes. Sal Si Puedes, la película es nominada en España, me va muy bien. Después viene una gente de afuera que se llama, de una productora que hicieron la película Paradise Lost, y quedo como actor, pero entonces me doy cuenta de cómo es el cine aquí y cómo es el cine afuera. Cuánto pagan aquí y cuánto pagan afuera. Y después de ello viene otra película que se llama El Legítimo. Y bueno, después de eso han pasado 11 películas. Yo he hecho 11 películas como actor, pero lo que aprendí de estas películas no fueron los personajes, sino cómo se hacía. Y yo empecé a ver cómo era que iluminaban, cómo se podía hacer más económico, qué cámaras aguantaban menos luz, más luz. Entonces fui como aprendiendo. Ese fue mi verdadero auxilio económico. Poder estar en las películas y aprender. En el día a día, porque tú aprendes haciendo... El cine se aprende haciendo cine. Claro que sí. No se aprende eso es lo que decía Gurney. Gurney, sin que lo entrevistamos aquí, sí, hace un par de días que hiciste una película con él, decía, lo que aprendí del cine más que todo fueron los contactos. Claro que sí. No, y no solo eso, porque tú puedes tener tu auxilio económico para aprender a hacer cine, pero hasta incluso la revista Forbes ha puesto que el cine es una carrera que no existe, porque tú vienes graduado de allá y bueno, haz el cine, pues. Es una manera de expresión, es un arte. Y yo creo que aunque tú estés auxiliado, eso no te va a hacer buen cineasta. La academia real que te enseña la vida de cómo ser cineasta es tu amigo que está cargando la cámara al hombro contigo debajo del sol. Son tus amigos entendiendo que se nos está acabando el tiempo y cómo hay que acelerar. Vámonos sin luz esta vez. Esa es la verdadera academia del cine. Entonces ahí yo veo la oportunidad y me acerco a un productor y le digo, tengo esta idea. Este productor había tenido un fracaso en una película porque había costado más de $600,000. Y yo hago la película con él a través de mi plataforma en las redes sociales, buscando patrocinadores, con 6 veces menos el costo. Y, sin mentirte, 50,000 veces más vista. ¿Cuál fue esa? ¿Eras una vez? No, la primera fue Locos al Poder. Locos al Poder. Hace 10 años. Ok. Y yo vengo y hago este proyecto, pero como habíamos invertido, en ese momento llegamos ahí, no fue tan fácil. Vengo y hago la segunda, que fue Sancocho Presidencial, otra vez con productora, y ya llegó el momento en el que dije, ¿vos sabes qué? Voy a hacerla de mi plata para ver qué pasa. Porque siempre he tenido que ir bajando, pero claro, cuando tú entras con una productora, la gente sabe que hay una producción detrás y hay otro precio. Pero cuando tú vienes solito con la mochila al hombro y le dices, hermano, esto es lo que hay, ¿te sumas? Si no te sumas, bueno, voy con este para ver si se suma. Ayúdame. Ayúdame. Y en ese ayúdame he hecho la película más barata del país.
Yo creo que es la más barata del país. Que Érase una vez. Érase una vez en Panamá. ¿Cuánto te costó esa película? Bueno, yo creo que esa película me salió entre 20, 25 mil nada más. 25,000 palos. Sí, más o menos. Y ahí tú con eso hiciste la filmación. Sí, hice le la pagaste filmación. a los actores, la gente que te cobró, le pagaste y lo que tuviste que cobrar. Me imagino que mucha gente fue pro bono también, Sí, que te dijeron, hey, dale, yo quiero participar del proyecto y méteme, pues. Lo que pasa es que yo estuve en Estados Unidos hace poco y me di cuenta cómo era el proyecto. Es que 20, 25 te suena mucho, pero realmente no es mucho para todo lo que hay que hacer. No. Yo creo que $25,000 no es nada. No es imposible. Es casi imposible. Es nada. O sea, tú dices hoy en día que hiciste una película por $25,000 y la gente... No, y de esa magnitud. ¿La filmaste con el celular o qué? O sea... Y entonces ahí es donde entra la gente, porque tampoco yo puedo decir que la película me costó eso, pero me costó eso porque soy yo, porque yo utilicé mi plataforma de las redes sociales para pedirle a Doraditos que me apoyara. Doraditos me da toda la comida de la película. Toda la comida. Entonces ya estamos hablando de que el proyecto no costó eso. Y claro, si había que hacer desayuno, estaba mi mamá en la cocina tirando puñetes y haciendo platos y haciendo, ¿sabes? Entonces ahí es donde viene el tema del emprendimiento, de saber cuáles son tus herramientas. Entonces cuando yo me voy a Estados Unidos, que estuve en Los Ángeles antes de la huelga de actores y cineastas que habían allá, me doy cuenta que en Estados Unidos utilizan esta herramienta. Hay gente que te paga, pero hay gente que te dice, te voy a dar la comida, te dan canje. Te voy a dar tu reel para que tú vengas, te voy a dar la experiencia, te voy a dar la exposición y te voy a dar el pasaje. Yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a abrir un correo donde la gente que entre, si quiere pertenecer, le voy a decir que esto es lo que les ofrezco. Y la gente llegaba masivamente porque la gente quiere ser parte de proyectos interesantes. Hay que darle la oportunidad. Entonces lo que tuve que hacer fue meterme al correo, ver quién quería, cuáles eran los perfiles, y yo creo que yo utilicé 98% de los actores que me escribieron al email. La mayoría. Wow. Claro, porque si no servías como actor, yo te ponía de extra o te ponía a figurar y la gente estaba contenta, vestida de doctor, caminando por ahí. Pero algo lo ponían a hacer. Y ahí estaban aprendiendo, viendo. También uno les daba su comida, su viático, sus cosas. Pero yo creo que ser parte de un proyecto cinematográfico no tiene precio. Y eso era lo que la gente decía. Entonces yo creo que más que nada es contagiar a la gente del movimiento lo que funcionó. Y aquí el cine en Panamá, yo lo estaba conversando con Gurnir, el tema del cine en Panamá es algo que va como que increciendo porque tienes guiones originales como el tuyo, sí, guiones originales como el de él. Hay aquí una tremenda película, la que era Don Aire en Esplendor, pero eso era como una... Sí, me gustó mucho. Eso era como un Romeo y Julieta. Romeo y Julieta criollo, digámoslo de esa forma, ¿no? Entonces, las dos familias, y entonces uno se lleva con la otra, etcétera. Capuleto Montescú, pero a la hora de la hora no era algo... Ya yo sabía cómo iba... Digo, al final nadie se muere en Don Aire en Esplendor, no. Como en Romeo y Julieta, que sí se mueren, pero ya más o menos la trama de la película ya yo la sabía. Sí. La película tuya y la película de Gurnir no necesariamente. Entonces, eso está cambiando aquí en Panamá. Está cambiando. ¿Cómo tú ves el cine evolucionando ahora? Por lo menos ustedes dos que están dando sus primeros pininos, pero primeros pininos haciendo cosas ustedes solos y con estos presupuestos absurdos, ¿no? O sea, de bicoca, o sea, sí, con $25,000 Digo, la mía costó 25, Gurnir tenía el fondo de cine nacional que eran $400,000, pero también tenía las mismas porque Gurnir no tiene una plataforma de 400,000 personas para decirle a Doradito que le da la plata, entonces así que él, una de cal, una de arena, a él le costó más. Y al final yo siento, hermano, y te voy a ser muy sincero con lo que voy a decir, la gente siente que hay una noción en Panamá de que hay una pobreza material, pero yo también veo una pobreza de cultura, una pobreza social, una pobreza de conocimiento en muchas áreas, y me involucro yo en eso, me incluyo, porque la gente ve el conocimiento y la ciencia y se pelea con eso, y ve la cultura como un accesorio, como que yo me pongo la pollera y aplaudimos aquí, y realmente no es eso, porque si tú no tienes el reflejo de tu país y de lo que tú dices, somos lo que somos, no por haber nacido en Panamá, sino por nuestra cultura. Entonces, ¿qué pasa con esto? Al los cineastas pelearse con el conocimiento, que ha pasado mucho, la película no llega a impactar. Yo he visto películas, la mía tuvo más de 52,000 personas que fueron a verla, pero he visto películas que fueron 200 personas a verla. ¿Tú sabes lo que es eso con una inversión tan cara? Eso no es nada. Ni siquiera 400 personas. Entonces, ¿qué pasa con eso? Es un tema de conocimiento, de guión. No hiciste el estudio de dónde estás parado.
ahí es donde yo me empiezo a involucrar y digo, mi guión lo voy a escribir, pero hice que lo revisaran 4 personas que saben. A pesar de que las 4 personas revisaron el guión, yo vi errores de guión en mi película. ¿Qué nos hace falta entonces? Seguir investigando, seguir estudiando, seguir reuniéndonos con personas que ya han escrito temas y películas exitosas. Pero yo no me puedo pelear con el conocimiento diciendo mi película es lo máximo. Seguro no fueron 300,000 personas porque aquí la gente es tonta. No, es que no conectaste. Que la culpa no es de la película. No. La culpa no es de la gente, la culpa es tuya. Yo pienso tu que no es de la película gente. estaba en panga, o sea. O no conectó, o no era el momento, o ya viste una película afuera y te estás copiando. Entonces la gente no conecta, te estás copiando pero de otra forma. Quieren tropicalizar y el arte no es así. No, usted tiene que hacer cosas propias. Hollywood ya lo hizo. Hollywood ya lo hizo y con mucha plata. Entonces, ¿qué no ha hecho Hollywood? Es lo que tú te tienes que preguntar. ¿Qué quiere el panameño? Porque aquí viene lo segundo que yo te quiero comentar. La gente hace películas pensando en que va a pegar afuera. Vamos a hacer una película internacional para que todo el mundo entienda y todo el mundo conecte. Porque en Panamá la gente no es culta. No, ellos no saben de cine. Allá afuera sí van a saber. Porque no hay números. Yo tengo los números y sí funciona. Hay un negocio ahí, yo lo he visto. Y ahorita te explico cómo es el negocio. Pero déjame terminar con esto, porque es una experiencia de vida. Y ahí es donde yo pienso que la experiencia es lo más importante. Hice una película que estaba destinada a irse a Colombia, porque llegó un colombiano aquí a grabar. Hicieron una coproducción con Jorge Enrique Abello, el novio de Betty la Fea, que es conocido aquí, allá y en el mundo. Una novela que fue traducida en 48 idiomas. Fuimos con la película grabada a Colombia y Colombia nos dice, pero es que si yo tengo 132 películas por fuera colombianas, ¿yo por qué voy a poner una panameña? No, es que tenemos a Abello ahí. No sé, pero acá tengo a 15 actores famosísimos también. Fuimos a México. Tengo 200 películas mexicanas por fuera, ¿por qué te voy a poner la panameña? Entonces la gente no sabe que eso pasa así. Y al final hacen la película pensando para afuera, no entendiendo que primero tu público que tienes que conquistar es tu casa. Es lo que yo pienso. Por eso es que yo hago mis películas y mis chistes a lo panameño y la gente conecta. Claro, pensando en que lo tienen que consumir aquí primero. No, y la gente dice, no, es que a lo mejor tú tienes follower, a lo mejor... Yo he visto gente... Yo estuve en una película donde había 17 influencers. 17, hermano. En la mía nada más estaba yo y Marelisa y ya. En la otra habían 17 influencers y no fueron ni 11,000 personas. Aquí en Panamá. Aquí en Panamá. No es el influencer, no es la red social, es el boca a boca poderoso del panameño diciendo, ve a ver esta vaina porque aquí me veo reflejado. Cuéntale a la gente de qué trata la película que hiciste, Eras una vez, de qué trata y por qué escribiste ese guión de la manera que lo escribiste, cómo lo hiciste y qué te llevó a ti a hacer eso puntualmente. Sí, lo que pasa es que yo creo que hay que ser fiel a las ideas, más que a la ideología. La idea es sacar algo que le sirva al mundo y lo pueda utilizar según tu experiencia de vida, lo que tú tienes en el alma, de cómo tú ves todo, cómo aprendiste. Y vamos a resolver el problema a la sociedad con esto. Pero la ideología funciona así. Ya está hecho, tienes que hacerlo así. Entonces yo escribo esta película antes de las elecciones del robo más grande que existe del fentanilo en Panamá. 19,000 dosis de fentanilo se perdieron en el seguro y parece que había una bola de que todo el mundo estaba involucrado. Esto yo lo hago porque mi abuela se quiebra la cadera, historia de la vida real, y cuando yo llego a ver qué iba a pasar con mi abuela en el hospital público, me dicen, hay 70 personas por delante, 17 que están a punto de morir, que se tienen que operar antes de su abuela. Su abuela se tiene que operar en 3 meses. Cuando hacen el robo de fentanilo, pararon las operaciones. Los panameños no saben la cantidad de gente que murió porque era más importante ver quién se había robado la droga. Yo te puse fentanilo en la película, pero en el seguro se roban hasta el papel higiénico. Y por eso paran operaciones. Entonces yo escribo la película de este chico que limpia y trapea los baños en el hospital y lo involucran en el robo más grande porque abre las puertas del robo del fentanilo. Y este chico empieza a huir por todas partes del hospital y se esconde con la gente. Y tú ves quién está en cada cuarto.
hasta que conoce un señor, porque todo el mundo le dice que se vaya, que huya, que huya. Y este señor le cuenta una historia de 1988 cuando él era Macho Montt y fue víctima de un robo también y cómo lo involucraron. Y con esta historia él aprende la lección para cómo resolver el tema en el hospital. ¿Por qué lo hice así? Porque yo sentía que había un paralelismo muy interesante entre el 88 y lo que acaba de pasar. La gente estaba con hambre de qué viene, qué sigue, cuál es el futuro de Panamá, quiénes van a ganar, cuál es el próximo presidente. Y lo mismo pasaba en el 88. Y entonces desapariciones de personas, sistema de salud colapsado, no había plata en la calle. Ese tipo de temas se veía en el 88 y seguimos hablando de lo mismo. Que fueron las elecciones del 89 que gana Endara y no lo ponen a ganar, se la tumban. Exacto. Entonces al final escribo esta historia, tiro el tráiler con el presupuesto más bajo de la historia del cine panameño y la primera semana reventamos el cine. La segunda semana ni siquiera duré 8 semanas en el cine. Eso es bastante. Mucho. Para una película tan pequeña. No, y para una película panameña también. También. ¿no? O sea, porque y tirando puñetes. Un Avenger te dura 2 meses y medio y la gente lo sigue ya viendo y van y 2 veces, etcétera. Sí. Y esto yo le doy las gracias a la gente, ¿no? A la gente que apoya el proyecto. Entonces yo saco los gastos de la película y digo, es suficiente porque quiero seguir haciendo más, es suficiente con lo que he logrado. Ahora de aquí para adelante vamos a donarle algo al oncológico. Y entonces la gente hace una segunda vuelta y dice, yo también voy con la donación y se me vuelven a llenar la sala. Entonces por eso es que duramos y ya estamos en ese proceso. Pero al final yo creo... O sea, tú donaste parte de tus ganancias, se las donaste al oncológico. Sí, estamos en eso. Ok, wow. Sí. Tremendo. Sí, porque al final era una película para los panameños, de los panameños. Es una película que cuenta ese enemigo en común que tenemos los panameños, que es el político corrupto, que es la corrupción de cómo nos mata, que es el sistema de salud colapsado. Entonces eso no es una cosa de ahorita, es una cosa de hace muchos años. Y al final yo decía, si el sistema de salud dio oportunidad de que mi película hiciera esta plata, el sistema de salud lo voy a ayudar. Y yo, mira, que a mí me da miedo porque cuando llego al oncológico y dono cosas que hemos llevado, se pierde como si fuera nada. Yo no estoy haciendo casi nada. Pero lo que sí quiero es decirle a la gente y al político, si nosotros lo estamos haciendo, es porque sí se puede. Claro. Ustedes el tema del cine es que usted va al cine, y bueno, Gurman me explica esta matemática. Usted va al cine, digamos que el boleto le cuesta a usted $10. 7. Bueno, vamos a redondearlo a 10 para que la gente entienda el tema de porcentaje. De estos $10, 30% se lo lleva el que hizo la película. Más o menos. Y entonces el otro 70% se reparte entre el cine y la distribuidora, ¿no? Sí. Y eso es una matemática que bueno, puede variar un poquito, sube, baja, pero básicamente ese es el estándar. Entonces, ¿qué hace él? Él me dice, bueno, yo me gasté $25,000 en esta película, yo recupero mis 25,000 palos para seguir haciendo más películas, pero el restante o una parte del excedente yo voy a donarlo al oncológico de una manera altruista, ¿no? Que eso normalmente no se ve. Pero ¿qué genera eso? Genera una conciencia en la gente aquí en Panamá para ir al cine, porque sienten que ellos están donando al oncológico al ir a ver una película. Y obviamente la película tiene que estar buena, ojo, porque si la película está mala, para eso voy y le doy la cosa directo y me ahorro 2 horas de un mal momento. Eso. Pero van y llegan al cine y esta manera de hacer mercadeo para una película es el sentimiento de pertenencia que tú le das a un cliente o que le das a un usuario o que le das a un seguidor o lo que sea, a un fanático, porque se sienten que pertenecieron tanto a la película como a lo que hizo la película después. Y eso lo hiciste, ¿por qué? ¿Quién te dio esa idea? O sea, ¿cómo se te ocurre a ti hacer eso? Dije, hey, la verdad es que en vez de embolsillarme X cantidad y me voy contento, brother. Sí. Feliciano, dije, hey, yo voy a donar. Porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Sí. Porque hay mucha gente que dice que sí, que esto va a ser para donar, que no sé qué, y a la hora
no donan nada. O sea, sí, y eso me lo dijo el oncológico. Mucha gente usa el sistema oncológico para pedir donaciones y nunca llegan. Entonces eso es un tema bastante peligroso. A ellos no les gusta que uses ese nombre porque, mira, yo te voy a decir algo, hermano, y te lo voy a decir de corazón. Yo pienso que hoy en día, a pesar de que uno hable de estructura, que uno hable de avance, de agua, de escuelas, que es importante, nosotros tenemos que apelar también a la filosofía y a la vida. ¿Por qué? Porque hace poco tiempo, y esto lo he contado en algunos podcasts, un amigo mío murió de cáncer terminal a los 27 años y se fue a morir al interior. Y yo llegué a su casa con su primo y yo vi que decirle a él que el tren para Chiriquí venía pronto no le interesaba en lo más mínimo. A él le interesaba qué iba a pasar con sus 4 hijos que estaban ahí. Y a veces uno tiene que ayudar a la gente, más que nada, a morir en vez de ayudarlos a vivir. Y a mí eso me impactó tanto que cuando yo tuve la oportunidad de hacer esto, yo dije, hay un problema visible de salud en Panamá y si nosotros con el arte, que no debe ser visto como un accesorio, sí como un negocio porque lo es, pero no como un accesorio, sino como realmente un movimiento emocional, cultural, masivo, podemos ayudar a esto, nuestra carrera acaba de empezar. Porque no, el tema es que tenemos que entender que la plata está. Yo mañana toco una puerta y estoy seguro que me van a decir, ¿para qué es este proyecto? Quiero hacer otra película. A lo mejor tengo el patrocinador. O ya te están tocando puertas, capaz. O ellos de allá para acá. Sí. Porque hay una conexión, está clarito, hay una conexión con el ser humano. Y yo creo que los negocios y todo lo que nosotros emprendamos tenemos que entender que involucra al ser humano. Y yo creo que la película es un negocio, y te explico por qué es un negocio rapidito. Yo puedo hacer aquí 50,000 entradas, pero la película que tiene más entradas en Panamá son 151,000. ¿Cuál es? Congelado en Rusia, que fue yo escribí la película con Arturo Montenegro. Ok. Yo fui escritor de la película con Arturo Montenegro y ahí vi cómo un proyecto la gente lo puede abrazar como suyo. Entonces, esa es la película más vista del país, pero hubo una inversión que no fueron 25,000. Viajamos a Rusia. Sí. Y entonces, cuando tú haces eso, si te gastas 300,000, 400,000 y haces 151,000 entradas, redondeado a $5 porque están los VIP, pero también están los medio precio y más o menos, te viene dando unos 700, 800,000 dólares de ganancia, pero el cine te tumba el 60%. Claro, la distribuidora como el 10, 8%. Y ahí sacaste más o menos lo que te gastaste y un poquito más. Hay un negocio interesante, pero si la llegas a meter a México o la llegas a meter a Colombia y allá no son 151,000 entradas, allá hay 28 millones de habitantes, en México hay 130 millones de habitantes. Si solamente va el 2%, estamos hablando de un negocio millonario. Entonces ahí es donde está el negocio de la película. Pero claro, tienes que entender el mercado y saber cómo meterte. Y es por eso que hay que escribir películas que calen, pero tú primero tienes que poder hacer la película y entender el negocio. Ahí vamos, ¿no? Sí, ese es el hacer cine es un arte y escribir también lo es. Yo sé que Gurney aprende el tema de la escritura. Tú también aprendes el tema de la escritura después en tu carrera, porque sí. Tú no eras escritor del principio. No, y la mía yo la escribí, la dirigí, la actué y fui parte de la producción para poder hacerla por el bajo presupuesto que tenía. No porque yo soy un dotado, ojalá alguien lo hubiese podido hacer, pero yo creo que es parte de lo que está ocurriendo aquí y en el mundo. Porque ya las industrias no te dan 200 millones de dólares como antes. Eso no existe, ¿no? No existe. Las películas, las grandes, tienen 11 millones, que suena un montón, pero con los sindicatos en Estados Unidos es nada. Entonces, en Panamá, si tú llegas a hacer una película de bajo presupuesto, ya de una vez vas ganando. Pero tienes que sentarte a tener una buena escritura porque yo creo que el arte, a pesar de que uno lo quiera ver como negocio, es una sensación que está en el ambiente y alguien lo logra captar. Y si lo logra poner ya sea en una canción o si lo logra poner en una película que te entretenga, que te remueva, lo hiciste. Ya ahí está, pero tienes que tener eso. Tú puedes ser doctor así estudies 20 años. Vas de materia en materia y te vuelves doctor. Tú puedes ser ingeniero así
estudies 32 años, al final quedas siendo ingeniero o abogado. Sea artista, cineasta, tienes que tener ese algo que yo no sé cómo explicártelo aquí. Pero sí sigue siendo un negocio. Sí, es un negocio. Digo, tienes que tener las ganas de ser cineasta. Sí. Porque tienes que practicar a ser cineasta. Eso. Y es lo que yo le decía, y yo le decía a Gurnir esto, y te lo digo a ti también, el futbolista aprende y se mejora jugando fútbol. No que viendo videos, YouTube, no sé. Ya llega un momento que el YouTube te llega hasta un límite. Sí. Tienes que patear la bola. Tienes que patear la pelota. Así mismo, el que escribe la película, el que escribe, que es escritor, que quiere hacer cine, tiene que en algún momento bajar la pluma al papel, claro, y hacerlo muchas veces. Asimismo, el cineasta tiene que hacerlo muchas veces. Sí. El de la cámara tiene que hacerlo muchas veces. Tarantino no fue a la escuela de cine. Ni casi ninguno, ni Nolan. Nada. Entonces, claro, en el camino han practicado y estudiado. Pero... Tarantino trabajaba en una tienda de video. Está la historia del tipo. Sí. Tarantino trabaja en una tienda de video. Y vio tanta película. Y vio tanta película en VHS que el tipo literalmente dijo que él sentía que él podía hacer una película. Y chucha, es uno de los... Pero a mí me dan miedo esos ejemplos también porque Tarantino hay uno. Sí, y si uno se trauma pensando que no vas a hacer Perros de Reserva como tu primera película, te jodiste. Tú tienes que hacer cagada, tú no eres Tarantino. Sí, claro. Y seguramente esa película, que las películas de él, obviamente, digo, este tipo es un extraterrestre. Es otra cosa. Es otra cosa. No se puede comparar uno a él. Y te lo digo por experiencia propia, porque uno también ve el éxito normalmente en Panamá de manera vertical, ascendente o descendente. Ver el exitoso como el que hace, el que tiene, así se lo haya dado sus papás. El que ha logrado. Y el que lo que te va a sanar algo o lo que te va a integrar. Y el éxito como lo que te va a reventar, lo que te va a dejar tirado, como lo que te apartó. Y realmente yo pienso que el fracaso muchas veces te integra más que el mismo éxito. Porque si ya te lo dan, si ya te dieron el estudio, si ya te dieron la platita para la película, y entonces, ¿qué es lo que quieres contar? De verdad el 90% de las películas están hechas para fracasar. Eso es una estadística que dio Guillermo del Toro. La gente ve un punto a otro como éxito. Mira, que te acabo de hablar de mi película Locos al Poder. Han pasado 12 años, hermano, para que yo haya podido hacer mi película como productor. 12 años. Entonces la gente dice, pero es que ya tú vas en la onda del cine. Sí, pero tengo 15 años haciendo película y viendo cómo es la situación. Ahora que las cámaras cambiaron, todo cambió, el juego cambió. Si tú tienes la manera y el aguante, tú puedes hacer tu película de verdad con un celular, aunque parezca un chiste. Ya la están haciendo. Sí, ya pueden hacer películas en 4K. ¿Cómo no? En 4K, con diferentes lentes, con 3, 4 celulares, con GoPro. Lo importante es la historia y cómo conecta eso. Porque cuántas veces no ha salvado una vida una película o lo que tú has sentido. Hay gente que ha tomado decisiones en los negocios porque vio una película y sintió que le dijeron que se arriesgara. Entonces, al final, yo sí veo que es necesario que nosotros contemos historia en Panamá. Lo más importante que debemos saber es que si lo estamos haciendo bien o no, porque a veces también hay películas muy malas. Y que tú le digas a la gente que pague los $7, yo no estoy diciendo que la mía es la mejor, la mía tiene sus errores o la de nosotros tiene sus errores, pero tú no le puedes decir a la gente que pague $7 nada más porque es panameña, como si fuera la Teletón. Tiene que, sí, como una cooperación. Hermano, tú estás compitiendo contra Avengers, tú estás compitiendo con El Planeta de los Simios, que la gente piensa que es un peliculín, anda a ver los números que hace. Tú estás compitiendo con películas poderosas y tú tienes que darle la satisfacción a la gente que por lo menos se rió, la pasó bien. ¿Por qué? Porque ya el cine no son $7. Si tú tienes hijos y mujer, eso es 100 y pico. Y tú lo sabes. Sí, estoy clarito. Estoy clarito. Entonces no le digas a la gente que te apoye nada más. Tienes que hacer un producto. Y es muy difícil saber si tu película va a triunfar en papel, porque cuando tú ves la cara, según mi experiencia, la actuación y el movimiento de cámara, tú te puedes dar cuenta que de verdad la película no es como tú la tenés en la cabeza. Porque la vida como viene, hermano. Tú no le puedes decir a la vida, a los emprendimientos, a lo que tú proyectas, quiero que sea así, quiero que esto aquí me vaya bien, quítame los dolores, vamos a ponerle un poquito más de tomate a esto, un poquito acá de ají, la vida como viene. Esto es lo que hay, brother. Es como venga, con los accidentes que venga, con las enfermedades que venga. Yo estuve rodando mi película y si yo vengo a hablarte de todos los problemas que yo tuve,
Tenemos que hacer otro podcast. Estos fueron los problemas de la semana 1. Estos fueron los problemas de la semana 2. Estos fueron los problemas porque, o sea... Y yo tengo que agradecerle a la gente que me ayudó porque hay gente que todavía le estoy pagando. Porque el cine no me ha pagado. Pero hay gente que yo le dije, te pago en cuota. Imagínate ya por dónde vamos. O sea, que tú estás dando ahí a crédito, es como un club. Es un club porque los emprendedores se tienen que endeudar. Entonces yo estoy ahí disparando, me cae algo mientras abono, porque yo tampoco quiero sentir que la gente diga, ay, me puso a esperar. Los puse a esperar, pero un poquito, porque te estoy abonando. Claro. Entonces, al final, yo tengo que agradecerle muchísimo a la gente. Yo no puedo decir que este éxito es mío, porque sí lo veo como un éxito. Pero no puedo decir que es mío. Tengo que decir que es de mi equipo y de la gente que se involucró. Porque mi película está grabada con una ARRI, que es una película que, o sea, es una calidad que no cuesta lo que yo pagué. Pero mi amigo Aaron Bromley, que le agradezco muchísimo, entendió lo que yo quería hacer. Y te prestó la cámara. Y él fue con la cámara al hombro, la grabó con su equipo de gente. Para que tengan una idea, gente. Él fue el director de fotografía. Las cámaras que yo uso, bueno, las que usaba antes eran unas Canon R. Y esa era una cámara. Las Canon R son cámaras de $1,200. Uh-huh. Sin el lente. Y el lente el lente que le pongas, ¿no? Y yo usaba un 50, que era un lente baratito, que era un lente de $200 palos. Estas Panasonic que yo uso son cámaras de $1,500 palos, pero son camcorder. O sea, que son relativamente, tiran una mejor calidad, pero son el lente fijo, pues, o sea, no es el lente fijo, es un lente ya integrado que tiene un zoom, etcétera. La Harry, nada más la cámara, el cascarón, sin batería, sin el arnés, sin el poco de chéchere, esas son cámaras que la barata te cuesta, si acaso, $20,000 palos. No, y esta que estoy hablando te costó como $120,000. Entonces, obviamente, y las arriban, o sea, sí. Eso va subiendo, ¿no? Sí. Las Panavision van subiendo también. O sea, eso ya son cámaras de formato. Y para hacerla funcional, tienes que invertirle otro billete, los lentes. Solo la memoria para guardar el contenido vale más de $3,000. Sí, porque ellos guardan en otro formato. Después, para manejar ese formato en el tema de edición también es otro pico de plata. Sí. O sea, hacer una película de ese nivel, a esa calidad, hay que invertir mucha plata en tema de audiovisual. Por eso es que las productoras cobran lo que cobran, porque así mismo, tú puedes hacer una película con el celular, sí, pero no es lo mismo. Pero tú vas al cine y tú vas a pagar 7 palos, tú estás acostumbrado a que salga Iron Man tirando cohetes por los ojos y clarita la imagen, entonces, sí, cuando tú vienes acá con una vaina de celular, y no solo eso, cómo se oye la película, sonido cómo se oye la película. En la post es que está la vaina, la edición. Te cuesta un huevo de plata grabar el sonido, y te cuesta un huevo de plata que te limpien el sonido, y te cuesta un huevo de plata que te inventen el sonido que está alrededor. Todos son 3 personas diferentes y otro te hace la música. Entonces, al final es un negocio complicado. Pero sí da siempre y cuando lo hagas bien. Lo que pasa es que la mayoría de las películas no están conectando en Panamá, pero es un tema mundial también, porque yo he visto los números de las películas de afuera y han bajado. Tal vez los temas de las guerras afectan las películas, los temas del movimiento y la circulación de dinero. Pero si lo haces bien, creo que hay que hacerlo de manera inteligente. Pero no sé cómo darle la fórmula. Esto se lo pregunté a un cineasta y me dijo, yo te puedo dar 17 puntos de cómo hacer una película de bajo presupuesto, pero el punto 18 soy yo. Yo tengo que estar metido ahí. Claro. Para ir apañando los errores y las fugas de plata, ¿no? Para poder decirle a Aaron Bromley, hermano, esto es lo que tengo, mira, te voy a contar la historia, yo creo que esto puede ir por acá, vamos a hacer esto aquí y allá, sería la primera película épica, entonces lo contagias, además de que él tiene una historia en el seguro con su papá, lastimosamente, y dijo, yo me sumo en el carro. Ahora, yo no le puedo decir esto a todo el mundo con todas las películas. A lo mejor la que sigue lleva otra estructura de marketing. Y estoy diciendo marketing, suena horrible, pero es un marketing. Sí. Tú, otro tema de las películas es que es como dice Elmis, a nivel mundial el tema del cine ha bajado mucho. Mucho. Entonces, es un fenómeno. Tú tienes cines, marcas de cine, AMC, allá en los Estados Unidos, etcétera, que estaban a punto de quebrar. Porque la gente sencillamente no iba al cine a ver películas. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Dice, hey, ¿qué hay de bueno en el cine? Clásico
ejemplo con mi esposa. ¿Qué hay de bueno en el cine? Espérate, déjame meterme. Comenzamos a ver las vainas. Ok, esto es cómica. Ok, podemos ir con las niñas. Bueno, esta es no sé qué. No sé. No me dan ganas de ir al cine a ver esa película. Voy a esperar que salga en el IPTV pirata, o en la televisión, o en el Netflix, o en el Amazon, o el de no sé qué. Hay veces que ahora están en el cine y entonces también está en Netflix. Sí, estás compitiendo con las plataformas. Entonces duramente. Estás compitiendo con un man que está en su casa en calzoncillo viendo la película y pide un pedido ya. Sí. Y entonces, o sea, ya no. A $5 al mes. A $5 al mes. A 5 palos al mes. Entonces, chuzo. Y allá, y comprar el boleto. Eso tienes que tener hacer que la película sea una experiencia, obviamente, sí. Que yo creo que tú lograste eso. Sí. ¿Y sabes cómo fue? El primer envión que vino la película fue que el boca en boca. Yo me di cuenta porque yo iba a los cines a tomarme fotos con la gente. Me metía a la sala con el sombrero y la gente se animaba. Pero yo me daba cuenta la cantidad de adultos mayores, abuelos y abuelas que estaban yendo al cine. Y yo detecté ese público. No sé si fue por el macho en monte, no sé si es porque me ven con la llamada de Nito, no sé si es por... Pero yo veía a la abuela y al abuelo. Entonces yo veía a la abuela y 8 personas alrededor. Porque la abuela quiso ir al cine. Y la abuela me decía, tenía 20 años que no venía al cine. Wow. El abuelo me decía, tenía 35 años que no venía al cine. Y no era mentira, claro. Pero cuando la abuela pedía ir al cine, iba el nieto, la mamá, el papá. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Voy a hacer un trend de TikTok. Y me dije, sal con tu mamá, con tu abuelo o con tu papá al cine. Porque yo sé que tienen 10 o 15 años que no van al cine. Y mándame una foto. Y los abuelos para el cine y los abuelitos con la cosa subiendo las escaleras. Y entonces, al llevar la abuela al cine, iba todo el mundo. Es un chance casado, ¿eh? Un chance casado. Entonces, hay un público también que tú tienes que entender. El que va al cine siempre ya no es tu público. Tienes que ver cómo sacas el público que no va al cine. Los pelados que están viendo la película en la tablet o el abuelo que tiene 20 años que no va al cine. Porque el que está, ya lo conquistaste. Vamos con el que sigue. Y ahí fue donde yo vi que la película conectó con la mayoría de los panameños. Sí, porque el mercado de gente que va a ver películas nacionales es limitado. Pero muy limitado. Eso, sí. Si tu abuela te invita a ir al cine... Van todos. Tienes que ser un desalmado para decirle que no. ¿Me explico? O sea, tú no le vas a decir a tu abuela que yo no voy al cine, abuela. Tengo pereza. Y tú como negociante o tú como marketero, ¿cómo yo logro que ella vaya al cine? No hay fórmula. ¿Cómo hago? No, bueno, tienes que... Desde antes del guión, difícil. Sí, es complicado. Digo, uno tiene que fumársela. ¿Tú saliste en la película de La Invasión? Yo estuve en La Invasión con el personaje del sombrero. ¿Cómo se llamaba esa película? Era... Causa Justa. Causa Justa. Esa estuvo en Netflix. Pero sí. Mira cómo es Netflix de cabrón, para que la gente se vaya desentendiendo del tema de Netflix. Sí, porque todo el mundo ve Netflix como si fuera la utopía. ¿Cómo fue esa experiencia? Y hoy en día tú ves Netflix y piensas de que vamos a hacerla para ver si Netflix le gusta. Tú tienes idea la fila que tiene Netflix para meter películas. Entonces ellos agarran Operación Causa Justa, la compran, la meten con un contacto a través de Colombia. Ni siquiera la mandó Panamá, la mandó Colombia, pero como película panameña. Pero claro, Colombia sí está haciendo mucha producción, México mucha producción. Netflix no tiene oficinas aquí todavía, no para recaudar contenido. La meten a Netflix y Netflix ve, la tira, ve lo que está ocurriendo y quita el resto del mundo y solo deja Panamá. Nada más la estábamos viendo nosotros. Y ya. Porque detectó quién estaba viendo y dice, ¿yo para qué voy a tirarle esto a Estados Unidos? Y ¡pam! Te la isla. Es muy difícil esas plataformas, no son fáciles. Sí, porque tienes que hacer una cosa a nivel, digamos que mundial, ¿no? Tienes que ser reconocido. Sí, y tienes que... La película tiene... Si estás hablando de un tema en específico como la invasión aquí en Panamá, a lo mejor eso no es un tema que resuene a nivel mundial, a pesar de que fue un hecho histórico y mucha gente... ¿Quién sabe, no? Pero... No sé en qué va ese tipo de negociaciones, pero yo sí creo que ellos se están viendo dónde está el share, dónde la están viendo. Vamos para allá, tíraselas para allá, tíraselas de número 1. Si no la vieron en la India, quítalo. Ellos no les importa mucho de qué estamos hablando, a ellos les importa dónde están los números. Y eso es lo que tú tienes que llevar. Mi película tiene números, pero yo sé que no es la película para sacar. Ya estoy escribiendo una que puede que sea un centroamericano afuera, o tal vez una unión o un tipo musical de la India con temas parecido a lo de la India, con temas regionales.
ya puede ser, oh, mira, me gusta. Pero yo estoy consciente que si yo voy con esta película, Los Machos Montes, que si sale ahí Nito, que si no la cogen, pues. Sí, porque no saben qué es el macho de monte y a lo mejor tampoco saben quién es Nito, ni qué hace, ni nada, ¿no? Claro. Es algo muy puntual aquí. Y yo podía hacerlo regional, porque en Latinoamérica los presidentes se parecen muchísimo. Hay mucha corrupción en varias diferentes formas, pero no, la película era para mi país y yo tengo que entender para dónde va mi público y punto. Entonces no me duele como cineasta que no viaje por el mundo, porque yo quería hacer algo, dejé un mensaje al final de la película para los panameños y la gente conectó mucho conmigo, me han escrito cosas muy hermosas, desde ya sé por qué me lancé, ya sé qué quiero hacer en mi futuro, hasta, y te lo puedo mostrar, tu película me dio fuerza para no quedarme callada de un abuso sexual que venía recibiendo hace muchos años, porque la película toca diferentes temas. Entonces eso es lo que hace el arte. No es un accesorio, no es una pifia, no es vamos a aplaudir aquí y nos olvidamos de eso. El arte hace y cambia mentes y vidas. Sí, influencia, y hay economía detrás de esto. O sea, que vengan la gente a hacer películas aquí a Panamá. Sí. Y no nos quedamos en solo hacer. Nosotros estamos trabajando también en un proyecto de ley para poder incentivar más el incentivo fiscal que viene de afuera. Si tú vas a Medellín y grabas en Medellín y contratas a la gente de Medellín, te devuelven el 50% de tu inversión. En un país que no llueve 8 meses como aquí. Entonces tenemos que ver qué están haciendo los demás para poder traer la inversión para acá. Aparte de ese incentivo fiscal, en Bogotá, por ley, antes de que arranquen los trailers, tienes que poner un cortometraje de 1.5 minutos mínimo de los realizadores del país, para que la gente vea en los créditos quién está haciendo sonido, quién está haciendo actuaciones, obligatorio. Ese tipo de cosas que yo he visto en el mundo que ocurren y que impulsan. Y que ensalzan la industria aquí. Lo que dice, claro. Mira, la gente dice que bueno, porque todo el mundo va y filma en California. Porque en California no llueve. En Los Ángeles, en Los Ángeles no llueve. No llueve. 4 veces al año, una cosa así. El sol que pega allá es diferente al sol que pega acá. Allá el cielo es azul. No hay nubes. Entonces el sol no pega tan arriba como lo tenemos nosotros, que quema. O sea, las tomas salen muy quemadas. Allá a las 8 de la mañana prácticamente hace el mismo sol hasta las 5 de la tarde. Es una locura. Entonces la gente filma largo. No, y el scouting, yo hice un scouting en las selvas del Darién con unos cineastas de afuera, y cuando fuimos a Darién y nos metimos y caminamos, cuando salieron los manes dijeron, no grabamos aquí, me estoy muriendo. Voy a matar a la gente. No, sí, sabes, ese sofoco que hay en este país es un tema muy difícil. Entonces, sabiendo eso, también podemos entender que es un país que tiene edificios, que en una hora tienes una playa, en otra tienes montañas. También tenemos cosas muy interesantes. Tenemos las islas, tenemos las comarcas. Aquí tienes muchos sets a la vez, ¿no? Tienes montaña, tienes playa, tienes río, tienes selva. Tienes de diciembre a marzo, abril, para utilizar el verano, que no te llueva. Nada más hay que entender que los incentivos fiscales, y que tienes que vender las locaciones afuera, porque eso también es un método de turismo. Ahí es donde debe inyectar. Hay países que se sostienen con la industria cinematográfica. Canadá, Estados Unidos, son países que se sostienen de la industria cinematográfica. Sí, son industrias que mueven masa y mueven cultura. Aquí, a mí, la verdad es que siempre me gusta tratar de traer gente nueva que esté haciendo proyectos de esta índole. Gurnir, tú y cualquier otro pelado que esté por ahí, que esté haciendo estos proyectos, porque yo siento que al nosotros meternos en esta clase de industria salen más cosas. O sea, a lo mejor estamos tú y yo echando cuento aquí, pero en 15 años va a haber alguien que te va a decir que hizo una película inspirado en un Elmis o en un Gurnir o en alguien, y tú en su momento también te inspiraste en hacer películas que tú viste que, claro, puta, yo vi esta película aquí, está cool. O sea, a mí me encantaría hacer un documental alguna vez en mi vida, porque yo vi Panama Deception de 1992, que ganó, claro, el Oscar a Mejor Documental. Sí, brutal. Que fue un documental que hicieron de la invasión aquí en Panamá. Un documental. Pero tú sabes que la mayoría de las tomas que tenemos de la invasión en el Jecu, que aquí hay un lugar donde puedes ir a ver
todos los cortometrajes que ha hecho Panamá, las películas, que es el GECU de la Universidad Nacional. El Grupo Universitario de Cine. El 80% de las tomas de la invasión son gracias a que los americanos grabaron. Aquí no había nadie con una cámara al hombro así nada más haciendo algo. Entonces, eso es lo que nos queda. Sin eso, imagínate, no habría una fotografía de nuestro país para poder tú y yo hablar de cómo fue la invasión. Entonces, lo importante de contar historias y de documentarlo es primordial para poder reflejarnos en el futuro, para poder que la gente en el futuro diga, mira cómo era mi país antes, así era que tomaban las decisiones. A lo mejor dirán, coño, como este man, 35 años del poder y estos manes no hacían nada, pero ahí está registrado. Sí, de verdad. Yo sé que tú eres bien activista en las causas que haces y antes de finalizar el podcast yo quiero conocer esa parte tuya, porque tú eres una persona que fuiste muy activa en el tema de las protestas en la mina. Eres muy crítico de las situaciones y las coyunturas gubernamentales que se dan aquí en Panamá. ¿Desde cuándo tú estás haciendo estas críticas? Digamos, bueno, las he visto más ahora de estos años para acá. Yo no sé si lo hacías antes de las redes sociales, porque las redes sociales también han evolucionado mucho. El tema del video, antes no había reels, entonces todo era foto. Hacer una protesta con foto como que no era tan fácil. Hoy en día yo hago un video, hago un reel y impacto más. El TikTok también después de pandemia. Uh-huh. Pero ¿cómo tú llegas o qué te nace hacer estas clases de críticas y cuál ha sido el resultado de esto también? Porque mucha gente puede que te aplauda y otros no todo el mundo puede que te aplaude. Te está buscando muchos enemigos también, enemigos poderosos hasta cierto punto, sí, ¿no? Sí, y la gente no sabe eso, pero la gente que tiene poder, que tiene dinero, sí afecta. Hay una frase en un libro que leí de Maquiavelo, que el libro se llama El Príncipe. Ojalá todos puedan leer lo que decía. Aún lo que no entendemos nos afecta. Aún aunque no sepamos por qué el poder actúa de esa manera y miremos hacia otro lado, nos afecta. Y yo entendí eso desde muy joven y siempre he sido un fanático de contar historias de las personas que murieron. Yo te voy a ser sincero. Si nosotros permitimos que la gente haga lo que nos da la gana, a mí me parece que es una ofensa a nuestros ancestros que lucharon, pelearon y sacaron adelante la bandera. Hoy en día nos encanta ver las fotos con la gente la bandera guindado en el parque y nosotros no nos da la gana ni de ir a aplaudir con una olla. Hoy que se puede y no te matan. Entonces al final yo necesito, y es como un fuego que no se apaga en mí, es un tema un poco más como de mi espíritu como persona, de ver que no triunfe la injusticia. A mí me duele la injusticia, porque tú y yo estamos conversando. Ayer yo llevé unas donaciones. Hay gente celebrando el triunfo, pero yo vi gente con tumores de este porte en el oncológico, hermano, sentados en una silla porque no hay donde sentarse. Entonces, a mí me gusta tener polo a tierra. La gente me ha apoyado y yo trato de ayudar, pero no podemos desconectarnos de una realidad que existe. Nos encantan los edificios bonitos de Panamá, pero detrás hay una realidad. Hace poco tuve una experiencia de un amigo mío que hace 20 años no veía en Chiriquí. Creció conmigo y lo vi hace poco. Él es sordo mudo. Y yo me di cuenta cuando lo vi, que le pregunté qué estaba haciendo, si estaba trabajando, contento porque lo vi, y me dijo que tenía una hija, que nuestros caminos se separaron porque él es discapacitado. Yo estaba haciéndole un comercial a un restaurante de la localidad y él estaba comprando para seguir vendiendo unas tarjetas que atrás decían: soy sordo, ayúdame con esta tarjeta, cuesta $1, con esto llevo comida. Y yo le dije: ¿y tu trabajo? Dice: me votaron hace no sé cuándo y no he podido conseguir. Y él quiere trabajar. Entonces yo sí siento, pienso y sé, hermano, que el Estado está para crear un piso, no para mantener a nadie, pero para crear un piso de donde todos se puedan empujar hacia arriba. Dale agua, dale salud a la gente, dale a los discapacitados su oportunidad. Que leyes hay muchas, pero nadie le da fiscalización. Dale chance a los pelados que no pueden conseguir trabajo a que tengan una primera oportunidad. 300 empleos hice con esta película, solamente con ese pequeño presupuesto. Imagínate lo que se puede hacer con algo más. Entonces, ¿por qué yo me mezclo? Porque me di cuenta del impacto que puede tener un reel. ¿Por qué me fui a las protestas y por qué permití que nuestros amigos
originarios hablaran a través de mi plataforma, porque un reel mío tiene 700,000 views, 800,000 views. Yo que hago solamente bailando, que no está mal que baile, pero necesito que ellos se expresen también para que tú veas la realidad cuando tienen el bebé aquí afuera del centro de salud por 6 horas. Entonces, al final, es algo que se tiene que hacer. Lo tenemos que hacer. Alguien tiene que hacerlo. Y si no soy yo, a lo mejor vendrá otras personas, pero no tienen ese mismo impacto. Entonces, al final, yo sí creo que tenemos que hacer algo, que tenemos que enseñar de alguna forma, informar, entretener también, porque la gente se ríe cuando llamo a Anito, pero cuando llamo a Anito también le estoy inyectando una dosis de crítica. De crítica, claro. Crítica social. Entonces, yo sí creo que mi país debería estar mejor, que hay personas que no deben estar donde están y que hay personas que se roban la vida de los panameños cuando roban, y yo lo voy a tratar de expresar en mi arte hasta los últimos días, porque es la manera en que siento yo que mi vida tiene sentido. Yo no me veo haciendo otra cosa. No sé cómo hacer otra cosa. No sé cómo desconectarme. Hace poco un chico que le llevamos una contribución, de la nada le salió un tumor así en la cara, futbolista, de la nada. Y lo único que estaban pidiendo era que por favor le ayudaran a entrar a la operación, pero también que le arreglaron un poco el cuarto porque no tenía dónde con esa calor. Entonces él tiene una traqueotomía. Entonces, y yo digo, coño, yo quejándome. Necesitaba un aire, algo ahí para refrescar. Y yo quejándome. Y mis amigos quejándose, que el carro, que esto, que la atención en el restaurante, que yo digo, coño, estamos del lado equivocado de la historia. Sí, tienen que ver. Digo, yo por razones propias a mi trabajo tuve que recorrer el país hace poco, mucho tiempo. Y me tocó ver las realidades, digo yo, que de Panamá. Yo creo que Panamá puede tener como 5 realidades. A la vez, ¿verdad? Panamá puede tener una realidad de los rascacielos, donde estamos aquí ahora mismo, ¿no? Que es una realidad de gente que cree que tiene problemas, y no estoy diciendo que no los tengan, pero a lo mejor no son los mismos problemas que tienen en otras áreas. Aquí exacto. Es la gente, digamos, el empresario, esa persona profesional, esa persona que se puede decir que está dentro del escalafón más alto, ¿no? Aquí en Panamá. Hablando de economía. Hablando económicamente, ¿no? Claro. Después tú vas a tener aquí mismo en Panamá a lo mejor un Panamá de los barrios, un Panamá popular, un San Miguelito, por ejemplo, un Alcalde Díaz. Tú vas ahí a Tocumen, o los pueblos, vas ahí a Juan Díaz, vas ahí a Pedregal. Entonces ves las multi aquí en Santa Ana, vas a las multi allá en San Joaquín, Chorrillo, Caledonia, etcétera. Esas son áreas populares, ¿no? El interior. Está el interior, que es el Panamá del interior, ese Panamá del agro, ese Panamá de ese agricultor. Está el Panamá de las comarcas. Que esa es otra cosa totalmente. O sea, el hombre, hermano originario de las 5 comarcas que hay aquí, no necesariamente una comarca, alguien de la comarca Nueve Buglé quiere un edificio. Quiere que la escuela tenga pared para que no le pique la culebra al niño. Ellos solamente quieren buenas carreteras, quieren un buen sistema de agua, quieren buena educación y ya. O sea, no necesariamente quieren una barriada, por ejemplo. Ellos quieren ser soberanos de sus tierras. Hasta cierto punto los gobiernos les cuesta mucho el tema de las comarcas. Muchísimo. ¿Por qué? Porque... Y a través de los años. Y ¿qué pasa? En una comarca, la extensión territorial de la comarca Nove, por ejemplo, es muy amplia, es muy grande, es muy vasta. Y ahí no hay cabeceras, ahí no hay un pueblo, como decía en Herrera, tú tienes un Chitré, y en Chiriquí tienes un David, Bugaba, Dolega, o sea, ahí no hay comunidades hechas, hay comunidades muy dispersas, ¿no? Entonces, una comunidad grande allá no parece tan grande. Si uno va y uno viene del interior o vienes de Panamá, parece un pueblito chiquito, pero es lo más grande que hay ahí porque la gente vive a distancias muy grandes. Sí. Entonces tú vas a tener un lugar que tiene 25 personas, que está a 10 kilómetros de otro lugar que tiene 30 personas, que está a 10 kilómetros, que hay otro lugar que hay 10 personas. Para unir a esas 30 personas tienes que hacer una carretera de $8 millones. Exactamente. Para 30 personas. Y que es un tramo corto también. Y es un tramo corto, pero estás en medio de la selva, estás en medio de la montaña, llegas allá, o sea, y es complicado, ¿no? Esa es otra clase de Panamá
vas a tener un Panamá, entonces ese Panamá trabajador clase media, ¿no? Ese es un Panamá que vive, que para mí es el panameño que más sufre, porque es el panameño que puede endeudarse. Sí. Y que no puede parar. Entonces vives de la deuda, eres esclavo a la deuda. Epa. Yo creo que un indigente probablemente tiene más libertad financiera que una persona que esté trabajando ahora mismo como gerente en una aseguradora, sí, porque no está endeudado. Ojo. Eso fue muy difícil para mí porque yo soy ese panameño. Yo decía cuando venía del interior, que yo vengo del interior del país, de una escuela multigrado, cuando estaba chiquito. Ya después en el colegio la situación mejoró. Mi mamá vino a trabajar a Panamá, porque esa es otra cosa. Mucha gente se va del interior para poder hacer plata. ¿Tú eres de Chiriquí? Yo soy de Chiriquí. Mi familia, la mayoría es de Los Santos. Tengo esa mezcla. Mi mamá viene para acá, trabaja, nos trae a nosotros para estudiar. Y ahí fue donde yo, como este tipo de panameño, entro en los primeros años de mi vida y digo, bueno, a trabajar porque aquí nadie me la va a dar. Y empiezo a trabajar, pero ¿cómo tú haces una película? ¿Cómo tú le vas a decir a tu mamá, a tu papá del interior del país que quiere ser bailarín y actor? ¿Cómo así? Si aquí hay que trabajar atrás. ¿Me explico? ¿Cómo es eso? Entonces ahí los primeros 25 años de mi vida era ese Elmi, 28 años enfrentándose a la realidad de trabajar. ¿Y de qué trabajaste? ¿De qué trabajaste? Por mucho tiempo trabajé en restaurantes. Mi primera carrera fue cocina y yo soy junior chef, y los restaurantes me ayudaron a comer y a ganar la propina, que era más del salario. Entonces eso me ayudaba a solventar, pero a la vez iba estudiando, porque yo sí creo que aunque los grandes cineastas no hayan estudiado, como yo no soy como ellos, yo sí tengo que aprender que es un lente 50. Entonces yo me metí a estudiar, pero yo sí me daba cuenta que estaba muy difícil hacer una película. ¿Cómo? Si yo soy de ese panameño que tiene que endeudarse, pues yo no me voy a coger una deuda de un banco para hacer una película. ¿Cómo es eso? Tú sabes el riesgo que existe. El banco se va a reír en mi cara. Ni te van a prestar. No te lo prestan, es un riesgo. ¿Sabes que ahí? Estoy clarito, no te lo van a prestar. No es lo mismo que vayas a comprar una vaca a que vayas a hacer una película. Entonces no te prestan la plata. Y yo decía, ¿cómo hago para salirme de esto para poder emprender por acá? Y ahí fue donde tuve que hacerme varias preguntas, seguir trabajando, poder mezclarme, y nacen las redes sociales. Cuando nacen las redes sociales llegó mi oportunidad. Pero es un trabajo más también. Y quedaste en la tele también, porque también tuviste un tiempo ejecutando. Pero cuando entonces esto nace y se me da la oportunidad, yo era luchando yo contra ese pelado que quería pertenecer o tener la plata para poder hacer películas. Pero ahora todo cambió. Ya no quiero ser de esos ricos de Panamá. Quiero ver cómo ayudo a otros como yo a que se metan y se incluyan, sea de donde sean. Mi vida cambió porque un día llegó un gringo a mi escuela, unos gringos, a hacer una obra de teatro física. Y yo quedé tan impactado con eso que con los años yo me hice actor. ¿Te imaginas que un cholo como yo vaya al gueto, vaya al campo, o vaya incluso a los lugares de yeyés que no te crea que la tienen toda hecha, y les diga, yo hice una película? ¿Cuál es la fórmula? No la tengo. Pero yo hice una película, o sea que tú puedes. Desde que tú sabes que tú puedes, por ahí te la vas arreglando. Y yo creo que hoy en día todo el mundo puede, con organización, poco a poco, y con las plataformas digitales que existen. Las redes sociales, todo el mundo puede hacerlas. Todo el mundo. Yo acaban de pasar las elecciones y yo decía que estas elecciones las iban a ganar los partidos. Por el tema de la organización. Epa. Por el tema de que tienen la estructura, por el tema Esa palabra sonó tanto, estructura. Yo decía, no tiene la estructura. Cosas, y entonces, o sea... Movilización. Era lo que se... Ojo, gente, hay tres cosas en la vida. Hay cuando tú sabes que no sabes algo. Ajá. Hay cuando tú sabes que puedes saber algo, que existe, pero no sabes qué es. Y la más peligrosa es cuando tú no sabes y piensas lo que no sabes. No, y piensas que sabes. Y piensas que sabes, ese es peor todavía. Pero cuando tú no sabes que algo existe, ese es el mayor grado de ignorancia. ¿Y qué pasa? Como aquí el manual de política ha sido el mismo por los últimos, desde los 90, digamos. El tema de la estructura, el tema de la organización, el que moviliza el voto, etcétera. Y eso era lo que hablan todos los partidos políticos. La elección pasada viene el tema de los independientes, etcétera, que dieron sus primeros pininos, digamos, que la gente dijera que, ay, chuzo, los independientes existen,
trabajo que hicieron los independientes en la asamblea, les dio a relucir, lo bien que le fue a Lombana en la última, del 2019. Muy interesante, muy interesante. Entonces, ¿qué pasa? Esta elección, yo decía, va el tema de la movilización. ¿Qué pasa? Las redes sociales agarraron esas movilizaciones, de esa partidocracia, y agarraron y la destruyeron. Wow. Pero no es disque... Es que sí se movilizaron, pero votaron por otro. Sí, no, eso fue peor aún. O sea, eso fue un golpe más duro aún, porque eso fue como que decirle a la estructura y decirle al político tradicional, voy a utilizar tu movilización, voy a utilizar todo lo que me das, pero voy a ir y voy a votar por otro. No voy a votar ni siquiera por ti. Wow, parece dantesco. Entonces, eso es producto de que las redes sociales no les voy a decir que fue una competencia que tuvieron ahí más o menos. No. Era poner a Mike Tyson en 1992 contra un niño de 3 años. Increíble. Y Mike Tyson tirando puñete a matar. O sea, destruyó ese sistema al punto de que obviamente ahora la asamblea tiene una participación extremadamente alta que yo nunca lo vi así, tampoco él, mi ojo. La gente, yo estuve caminando en las calles y la gente calculaba 7, 11 tal vez. Salieron. Yo fui al Greek Fest hace como 2-3 semanas cuando fue, y me encuentro un amigo mío, Eduardo Rodríguez, y está de testigo cuando yo se lo dije. Yo dije, puta, bro, yo no creo que esta gente saque más de 5 curules. Wow. Como mucho, decía yo. Imagínate. Diciendo yo que yo sabía los números y las cosas, porque obviamente yo vengo... 5 curules sin 60,000 votos. Sí, no, o sea, yo pensé que iban a sacar, en el 8-4 iban a sacar 1, en el 8-3, en el área aquí, pero yo es que en el interior no van a sacar nada, brother. Esa gente no tiene estructura, no tiene movilización. La gente, yo en mi ignorancia, obviamente, pensando que es la paradoja de Monte Carlo. Porque algo no haya pasado no significa que no va a pasar. Epa. Entonces, no, que en el casino siempre juega rojo. Bueno, no significa que va a jugar rojo la próxima, puede jugar negro. Entonces, eso tiene sentido hoy más que nunca, producto de que las redes sociales destruyen ese paradigma de que tú necesitas hacer grandes movilizaciones, grandes estructuras y grandes inversiones, porque nada de esto es sencillo ni gratis. Y en efecto, la mayoría, para no decir todos los partidos con estas grandes estructuras, grandes movilizaciones, etcétera, se ven coaccionados por el poder de las redes sociales, porque la teoría era, bueno, lo que pasa es que lo que está pasando acá en Panamá no se refleja en el interior donde hay cierto candidato, o lo que está pasando en las noticias o en el qué dirán de las noticias o los periódicos, etcétera, no se va a reflejar en los barrios, por ejemplo, no se va a reflejar en las áreas populares, pero sí se refleja porque ahora todo está en el celular. Entonces esa noticia sí llegaba y así afectó al electorado, sí hay un desgaste. Y yo creo que las redes sociales hoy en día... Y también vivimos en la época del espectáculo, ¿sabes? La sociedad del espectáculo. Hoy en día también... Antes se hacía los shows, la película, la vaina, pero hoy en día la gente sí se contagia de un fervor patriótico, o de que un artista te diga, o por aquí es la ruta, o ya te vimos y te descubrimos, ya no nos mentiste. La sociedad del espectáculo está despierta para bien y para mal, porque también para mal, porque hoy en día alguien con mucho impacto te puede decir cómo hacer las cosas, pero las redes sociales llegaron para mover las fichas de otra manera. Y yo creo que de aquí en adelante los pelados o muchos políticos, si entienden esto y hacen las cosas de mejor manera, tienen una carrera interesante que correr, ¿no? Sí, porque le han... ¿Y sabes a lo que me refiero? Sí, yo estoy clarito. O sea, si lo haces bien, te van a ver. Tú tienes un caso de un Juan Diego que ha sido muy crítico. Juan Diego tiene una peculiaridad. Juan Diego llega a la asamblea, llega como el diputado más votado. No necesariamente... ¿Por qué? Porque en teoría el trabajo del diputado es legislar y hacer leyes. Claro. Pero entonces te pones a ver, bueno, ¿cuántas leyes hizo Juan Diego? Creo que hizo como 2 leyes solamente. Eso no es mucha cosa. Pero ¿qué pasa? Fue tan... Como bancada tiene un poco más, pero... Bancada tienen más, pero digamos que él, a título personal, no tiene tantas leyes. Y tú dices, bueno, lo que pasa es que si yo lo mido con el KPI de que él
tenía que hacer leyes y no hizo leyes, yo digo, la gestión de Juan Diego fue un fracaso, porque no hizo leyes. Pero fue tan crítico y comunicó, que esa es la cosa, comunicó lo que él estaba haciendo. ¿Y por qué no tiene más leyes a lo mejor? Bueno, obviamente no tiene más ley porque no tiene la mayoría, y entonces pasa una ley, y entonces digo, obviamente quieres pasar una ley. ¿Y cómo lo haces si señalaste al tipo? Que reformule el código interno de la asamblea. Entonces es como que, si todos aquí estamos entrando a las 10, porque ahora Juan Diego quiere ponernos a entrarnos a las 7. No, no lo puede decir. Yo no voy a votar por esa vaina, estás loco. Yo no quiero levantarme a las 6 de la mañana. Como todo mundo. ¿Me explico? O sea, son temas que se dan ahí en coyunturales, pero digo, el tipo genera un movimiento. Y sabe hablar muy bien, buena oratoria. Y viene y hace... Te dice cómo es la vaina. 20, 24, no sé cuántos al final creo quedaron como de libre postulación, que fueron bastante. Fueron muchos gente que votó la plancha. Y a mí lo que más me impacta, Elmi, es que ellos, los de libre postulación, que estaban en el tema de la coalición, vamos, agarraron el manual de los partidos políticos y le ganaron con el manual de los partidos políticos. Es como decían los brasileños de los ingleses, de que bueno, es que nosotros agarramos, porque el fútbol lo inventaron los ingleses, no, lo que pasa es que nosotros agarramos su juego y ahora le estamos ganando en lo que ustedes inventaron, ¿no? Entonces, esa clase de partidocracia, yo creo que el sistema hoy en día ha llegado como que a un despertar, que fue un sacudón. Sí. Porque eso lo estábamos hablando antes de comenzar, porque yo le dije, mira, el poder de una persona está en su poder de convocatoria. Totalmente. Eso es lo que te manda. Ya tú seas un cantante, seas un actor, seas un artista, seas un orador. O un político. Seas un político, es tu poder de convocatoria. Entonces, si tú tienes un poder de convocatoria para que alguien vaya y deposite un voto para ti en una urna, eso es un poder de convocatoria. Importantísimo porque te da poder. Igual te da poder llenar un estadio, te da un poder económico, te da un poder de mandar y de influenciar a ese grupo de gente. La gente hoy en día se está viendo el político tradicional, la política tradicional se da cuenta, bueno, lo que pasa es que mi poder de convocatoria, que yo pensé que iba a estar acá arriba, el domingo lo sacudió y entonces ya me doy cuenta que mi poder de convocatoria no es nada de lo que yo pensaba que en algún momento fue. Y hay que cambiar y hacer una reingeniería totalmente, porque lo que va a terminar pasando es que es eventualmente, si ellos no cambian ese modus operandi, ya la asamblea el próximo quinquenio no van a ser 24, no, van a ser los 71 Exacto. diputados. Y si lo hacen bien, peor. Y si lo hacen bien, entonces, peor. Que a la hora de la hora, digo, el tema de los partidos aquí en Latinoamérica son muy marcados. En los países más desarrollados no son tan marcados. En los Estados Unidos toda la vida han habido dos bancadas. Dos, sí. Republicano y demócrata. Y hacen internas para que queden esas dos bancadas. Y entonces el tema de la democracia aquí en Panamá, que tenemos una excelente democracia, digo yo, fue a votar 78% de la población, que es récord. Nunca ha habido tanta gente yendo a votar, sí, cuando veníamos de un 73%. Imagínate. Mucha gente fue a votar, mucha gente votó por un cambio con políticos o candidatos que... Este muchacho Gaitán, que yo te pregunté por él. Sí, claro. Pelado gastó 68,000 votos. $10,000 gastó. Y no gastó $10,000 en vallas y cosas. Gastó $10,000 que comprando pintura y... Pregúntale al político cuánto gastó para poder salir. Con 8,000 votos. Otros políticos no corren esa suerte porque tienen las estructuras... tradicionales que tienen, que son estructuras que consumen demasiados recursos. Sí. Y no es que yo esté culpando qué fue lo que pasó, porque es muy fácil ahora para nosotros hacer un análisis de lo que pasó ahora pero que no lo vieron venir. Pero ¿qué pasa? Eso, el 3 de mayo yo no te hubiera estado diciendo esto, ni tú te hubieras estado diciendo esto, claro, porque nadie sabía lo que venía. Nadie sabía. Esto fue una pandemia. Esto fue el coronavirus que enfermó la partidocracia tradicional. Nadie sabía que eso venía. Entonces los agarró de sorpresa, pero una sorpresa mala. Y ahora lo que está pasando es que la gente no sabe cómo reaccionar. Ellos no van a saber cómo reaccionar. Claro, porque si a mí me llaman mañana para que pertenezca a un partido político y corra,
hay que pensarlo. Es que tú quieres correr porque tú quieres ganar. Exacto. Entonces, si tú quieres ganar y tú porque dices... la gente le dio un voto castigo. Y es que estar en un partido político no es sinónimo de hacer algo malo. Ahora, tú me hablaste de la democracia y estoy bastante de acuerdo en que aquí, gracias a Dios, se puede votar y no te roban las urnas o no te ponen un cañón en la cabeza, pero también la democracia muchas veces es bastante estética. Nos toman en cuenta para cosas como la calle, el nombre, el día del huevo, este tipo de cosas, pero a la hora de cambiar el formato de la asamblea, a la hora de firmar un contrato minero, lo hacen a puerta cerrada en 3 días. Entonces, ¿a dónde está la democracia del juego real? Entonces, yo pienso que también los partidos les han pasado la factura, les han puesto ese castigo, voto castigo, por cómo manejaron la democracia específicamente por eso. Y también hay mucha juventud detrás que ya está leyendo y viendo redes sociales. Sí, estas elecciones fueron las elecciones de la juventud. Yo creo que 30 y pico % o más del padrón electoral era gente que tenía menos de 30 años. Creo que 45% era gente que tenía menos de 35 años. Y esos mismos son los que siguen con jóvenes nuevos. Y viene la nueva ola, digámoslo de esa forma. O sea que a la hora... Lo que les digo de esto es que, ser político tampoco es que es fácil. No es fácil. Obviamente, se meten en tu vida. Obviamente, hay muchos candidatos independientes comenzaron independientes y no terminaron independientes. El muchacho de la comarca no terminó independiente, por ejemplo. El del 13-1 creo que fue. No, el 12-1. 12-1. Adán creo que se llama él, pero entonces no terminaron independientes porque ellos se salieron y él comenzó a votar por los otros lados porque él abiertamente lo dijo, ¿no? Entonces eso puede pasar. Ojo, el tema de la tentación está ahí, el tema del poder, el tema que lo hagan bien o que hagan cosas o que propongan pero cosas. Tú me dijiste algo cuando estábamos hablando y es que tú veías una gente, unos pelados como con ganas de hacerlo bien porque tampoco es que están viendo ese montón de plata que necesitan para la mansión. Yo creo que ellos son inocentes. Entonces, como en el buen sentido, porque tontos no son, pero en el buen sentido. Una cosa es no conocer. Yo probablemente la primera vez que estaba en el banco y fui a un comité de crédito, yo era muy inocente. Entonces yo pensé que cómo se daban las cosas. Ya después yo comencé a aprender cómo funciona el dinero. Y el dinero no es inocente, el dinero es el dinero, es crudo, es real y es lo que es. El poder es así también, entonces el poder desenmascara mucho. Entonces, no es que te cambia. No te cambia. Muestra quién eres. Muestras quién eres. Entonces, estos pelados, obviamente, ahora los independientes van a tener mucha responsabilidad en la asamblea. Pero los veo con buena fe. Sí, no. Yo no, al contrario. Esto va a balancear un poco el poder de la partidocracia que existe. Los independientes van a tener una responsabilidad enorme dentro de la asamblea. La mayoría de todas las comisiones van a tener una presencia fuerte de independientes dentro. Ya no vamos a ver comisiones donde nada más estaba Juan Diego, por ejemplo, o donde nada más estaba Raúl Fernández, o donde nada más estaba Gabriel Silva, porque vamos a tener una bancada donde van a haber 2 y 3 independientes por comisión. Que Gabriel Silva lo contó en una que le tocó. Fue solo, no había cámara, a puerta cerrada, y lo señalaban a él y al que lo estaba acompañando y lo amedrentaron, y son cosas que pasaban porque ellos estaban solitos. Sí, ya no había un antecedente. No va a pasar eso. Aquí hay políticos de carrera fuertes que están ahí. Ya la asamblea hay puro tigre ahora mismo ahí. Sí. Los que están en el partido son... Quedaron los viejos del viejo cuero. Puro tigre jugado ahí, puro gallo jugado. Entonces, pero también la ley es la ley, Brian, tú sabes. No, sí. Tú puedes ser muy tigre, pero mira lo que pasó y es porque el voto es el voto, la ley es la ley y punto. El mensaje fue claro, el mensaje fue clarísimo. Muy claro. Y yo creo que hay una oportunidad enorme. Es primera vez que se da esto. Y yo pasé franco, yo no sé si a nivel latinoamericano los parlamentos han tenido una presencia tan grande. Puede ser histórico, sí, es verdad. De independientes, porque yo sé que en Colombia no es así, en Argentina tampoco es así, que son países que yo he seguido sus parlamentos. En México no es así. Aquí en Panamá yo creo que si tú preguntas antes del 5 de mayo... Era imposible. Le ponemos una bomba a la asamblea, yo creo que el 98% te hubiera dicho que sí. Ahora, si tú le dices y le ponemos una bomba a la asamblea, espérate, ¿a qué parte?
¿A qué parte de la asamblea se lo vas a poner? ¿A la mitad de esta o a la otra mitad? Avísame porque voy a ver qué hacen los pelados. Entonces, sí, porque obviamente ya esto refresca la imagen de este órgano del Estado, que van a llegar y van a ver un órgano que sí está muy deteriorado. Sí. Y en la imagen está muy deteriorado, pero van a ser responsables ya de las leyes que se van a hacer, que se van a prohijar, la opinión de estos futuros diputados que pronto van a tomar posesión ahora el 1 de julio. Y es un evento, para mí es un evento histórico que se dio porque yo creo que nadie se lo veía venir. Ni ellos mismos se lo veían venir, porque grande. Las proyecciones que ellos tenían, si eran la proyección que ellos tuvieron, yo creo que se duplicaron o cuidado y se triplicaron, porque es una realidad, ¿no? Y lo otro que es una realidad, gente, es que, para que sepan, que digamos que Juan Diego va a ser como que el custodio de esto, porque lo dijo en tu podcast. Que él está dispuesto a recoger firmas. Las curules, entonces, cultura general, las curules, los dueños de las curules de los diputados que están en partidos políticos, las curules no son de ellos, son del partido. Exactamente. Entonces el partido puede expulsar a alguien y le quita la curul y se la da al suplente. ¿El mismo partido? El mismo partido, sí, entra en un proceso, etcétera, ¿no? Interesante. Acá es por revocatoria. No, hay revocatoria de mandato en el tema de los independientes. Entonces yo, como independiente, yo puedo recoger firma y puedo sacarte, literal. Eso trataron de hacer con Fábrega, la cosa que no tuvieron éxito. No flip-flop. Pero con el tema de los independientes, yo creo que por este poder de convocatoria que tiene este muchacho Juan Diego, que no lo conozco, pero por este poder de convocatoria que tiene él ahora mismo, cualquiera de estos pelados que quiera, debería pensarlo dos veces. Que quiera como que caminar, torcerse, que quiera de que, hey, voy a pisar un momentito acá para ver, hey, un momentito, hey, voy a coger me explico, hey, ¿qué pasó? O sea, me imagino que ellos tendrán su seno de Abraham ahí por los temas, ¿no? Pero si hay alguien que abiertamente se va, chao que te vi. Lo que no me queda claro es si esa persona se inscribe. Bueno, no, porque él no adquirió la curul, él la adquirió de manera independiente, ¿no? Exactamente. Elmi, gracias por haber venido acá a ti, gracias al podcast. Siempre es bueno escucharte porque tú sabes mucho, hermano, de verdad. No, que yo no sé tanto, pero por lo menos me gusta a mí. Pero me gusta que conversemos de esto, porque al igual que el cine, la política es algo que no va a morir. El cine no va a morir tampoco por ser una experiencia. Mira, hoy en día tenemos ópera. Y la gente va a la ópera a verla. ¿Y hace cuánto? Vale toda vaina aquí en Panamá. Vale toda la plata del mundo y viene de 1.700, 1.400. Entonces, al final, nunca va a desaparecer. La voz del pueblo no va a desaparecer. La política buena acaba de aparecer, que es diferente. Y yo creo que hay que ser parte, seguir para adelante, echar para adelante y demostrarle a la gente que sí se puede hacer una diferencia, ¿no? Porque como tú dijiste, que no exista no quiere decir que no se pueda. Que no se vaya a pasar. Y lección de eso es lo que acaba de ocurrir, ¿no? Y como hice la película, es una lección de eso a la gente que le gusta hacer cine. Cara fresca, gente. La verdad es que yo creo que yo me voy con esa lección después del 5 de mayo. Lección de millones de dólares. Cara fresca porque es lo que... Mira, yo estaba viendo una cosa antes de cerrar en internet hoy. Hay un diputado del PRD que se llama Rafael Buchanan. Ajá, lo vi. Ganó. Él ganó del 8-6. Pero Rafael Buchanan hace como 10 años, él le negaron, yo creo que fue para el gobierno de Varela o antes del gobierno de Varela, no me acuerdo. Hubo un caso de no me acuerdo cómo es que se llama ella. Ella es una de estas actriz o artistas, influencers, no sé. No me acuerdo cómo se llama. Una pelinegra, muy guapa ella. Ella como que le dieron una beca para estudiar cine. Uh-huh. Y a Rafael Buchanan, cuando se divulga esto, ese era como ese fue como el escándalo de los auxilios económicos de ese momento, ¿no? Pero nada más era a ella fue la única que sacaron, ¿no? Que le dieron una beca como para estudiar cine como por $140,000. Y le dieron, creo que un estipendio de algo. Esto fue lo que... Para gastos diarios. Para gastos, sí. ¿no? Y Rafael Buchanan, en ese momento, peladito, porque se veía muy joven él,
negaron una beca para estudiar aviación. Y él, ¿Era él? Era él. Y él sale en televisión. Oh, wow. Él sale en televisión dando... No fueron 140, fueron más. ¿Fueron más? Sí, entonces, el de... Yo recuerdo ese caso. Sí, eso fue hace... Yo no sé, eso fue hace 10, 15 años, Sí, fácil. más o menos. Y sale en televisión y hay un tuit de por medio que se hizo viral. Que él sale y que sí, que entonces sale... Yo quiero estudiar. Yo quiero estudiar, que no sé qué. Ahora, mira cómo cambia el mundo, ¿no? 15, 10 años después, ahora él es diputado de Panamá. ¿Me explico? Entonces, digo, estos casos de cara fresca, esta es una cara fresca entre las ideas de partido político, entre las tantas que hay ahora acá. Mira todos los pelados de Moca, mira toda la gente de Vamos. Un muy buen amigo mío, César Quianco, que yo lo entrevisté aquí, salió como representante de Bellavista. Y representantes de 21 años, también peladas. Bellavista, que era tierra de Ricky Domínguez, bro. Yo vivo en Bellavista. Yo caminé con él y él hablaba muy interesante, pero había gente que me decía eso por gusto. Mira los 3 gatos que lleva. Y le mandé para atrás cuando ganó. Yo también. Mira los 3 gatos que caminaron. O sea, y yo voté por César. César es mi amigo de triatlón de toda la vida. Y a mí, y yo te digo, Ricky Domínguez no es que había hecho un mal trabajo, gente. O sea, él no había hecho un mal trabajo. Ricky Domínguez ha hecho un excelente trabajo en el corregimiento de Bellavista con las herramientas que tenía, obviamente, porque yo creo que Fábrega le coaccionó mucho tema. Pasó. Pero él tenía y las actividades que él hacía. Ese parque de Vía Argentina estaba prendido siempre. Las calles estaban, las aceras estaban, por ahí se podía caminar, etcétera. Sí. Había, el tema de la inundación en Vía Argentina es 1 o 2 calles que se da en cierto periodo del año. No es que eso está inundado 24/7. Y sale este señor, ¿no? Y entonces sale César, brother, que César es un genio. Yo no sé si tú sabes el currículum de César. César estudió en Stanford él estudió ingeniería estructural en Stanford con una beca Fulbright y después estudió un MBA en Columbia, en Nueva York. O sea, no es un soquete. No, hermano. O sea, César es una de las personas más inteligentes que yo conozco. Wow. No sabía eso. Él hizo el biomuseo. Él fue el ingeniero residente encargado del biomuseo. Oh, wow. Entonces, todas esas... O sea, este es un tipo grandes ligas. Llega un momento que, él cuenta su historia en el podcast, que véanlo, no me acuerdo el episodio, pero está ahí. Él cuenta su historia. Se decide tirarse al ruedo político, recoge la firma, yo le firmo a él, y ahora sale como representante, ¿no? Efecto Juan Diego Vázquez. Sí, señor. Eso tiene nombre y apellido, porque yo no sabía que era un genio. En las diputaciones, en las representaciones, en los gobiernos locales, en las alcaldías. Entonces, ¿qué nos dice esto? Las redes sociales cambiaron el mundo. Pero el buen trabajo también, ¿eh? Sí. No deja de estar detrás, porque las redes sociales potencian lo que ya existe. Claro, pero cambian la manera en que la gente consume la información y están dispuestos a tomar las decisiones. Pero es un contenido de valor, porque entonces yo lo agarro y digo, lo reparto porque me funciona. Pero hay gente que le mete $90,000 a una pauta, igual está llegándote. Sí, pero no replica, no es orgánico. No replica, no me toca. Pero no le creo, porque no es lo mismo que me lo comparta mi grupo de amigos, que yo sé que no es pago, a un sponsor que es como él. Es como cuando tú pones... Es como, yo no sé, es como cuando pones Netflix en Google y te sale el sponsor arriba y después te sale el orgánico abajo. Ajá. Nadie cliquea el sponsor aunque sea el primero. Tú cliqueas el de abajo. Claro. Pero es la psiqui de la gente. Es la verdad y punto. Es lo que es, ¿no? Entonces, yo siento que... Sí, porque muchos políticos piensan de que voy a meterle $1 millón a la pauta y así ya gané. No, eso no fue. Pasa en el cine. Esa matemática funcionaba. La gente pauta la película con $100 y la gente no va. Eso pasaba en las campañas anteriores, donde no había redes sociales, donde tú le metías los puntos a la televisión. Entonces tú le metías, yo sé que si yo le meto $100,000 a este spot, ganamos. Eso le va a llegar a tanta gente y va a calar y esto va... Ya no es así. Ya no funciona así. O es orgánico o te copian o no. O las redes, y obviamente tienes que tener un buen producto, ¿no? No puedes poner que voy a meterle orgánicamente, porque hay mucha gente que es viral orgánicamente, pero mal. Muy mal, sí. Para mal. Entonces, y en política se afecta. Porque hay gente que dice, no hay mala publicidad. Hay publicidad, te ven. No es cierto. Es totalmente. Gracias por venir, Elmi. Sigan las redes sociales de Elmi. Vean la película de él. Sigan sus proyectos.
dense cuenta, o sea, las redes de él no todo es entretenimiento y relajo, también hay mucho tema de causas que él sigue, así que compartan ese contenido y gracias por haber venido, hermano. Gracias, Sigue hermano. haciendo arte. Vamos con todo y gracias, Emprendemente, por prender las mentes. Gracias, hermano.